Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Bienvenido a un día más de devocional. Hoy quisiera seguir hablándote de la historia del pueblo de Israel en el Éxodo capítulo 1. Ya en este punto, Faraón le dice a su pueblo que tienen que tener cuidado porque Israel está siendo más poderoso y en fin. Entonces ellos llegan a un acuerdo en que los van a esclavizar, ¿sí? Y dice la Biblia que les pusieron capataces que los obligaron a construir ciudades, ¿sí? Entonces, mira lo que pasó en el verso 12. Sin embargo, cuantos más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Por eso, los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándoles a hacer mezclas, a fabricar ladrillos y a hacer todo el trabajo del campo. Además, eran crueles en todas sus exigencias. Meditando en esta palabra, me di cuenta de algo muy importante que quiero contarte. Por más opresión que Egipto le hacía a Israel, dice la Biblia que ellos más se multiplicaban. Mientras Israel se multiplicaban, ellos comenzaron a alarmarse, ¿sí? Porque la opresión que ellos le estaban provocando, le estaban haciendo a Israel, estaba provocando el efecto contrario, ¿sí? Entonces el Señor ministraba mi vida con esta parte y decía, cuando tú estás en opresión, cuando el enemigo te está oprimiendo a ti tu vida, es una señal, te está alarmando, es una señal de que tiene miedo, es una señal de que está atemorizado por lo que el Señor está haciendo en tu vida, te pone presión para que tú puedas retroceder en lo que tú estás haciendo con Dios y de esa manera pues el propósito y el plan de Dios pues se detenga en tu vida, porque es que Él sabe que la manera para Él detener todo lo que el Señor tiene planeado en tu vida hacer es haciéndote a ti dudar, es haciéndote a ti dejar los caminos de Dios y como que hacerte volver a su reino. Entonces es una estrategia que Él usa para que con la opresión tú puedas volver atrás. Pero la opresión no es más que una evidencia que estás haciendo temblar el mundo espiritual de Satanás. Lo que quisiera hoy decirte es que no importa la opresión que tú tengas en tu vida ahora, que tú te puedas acercar a Dios, que tú te puedas amarrar de Dios y puedas decirle, Señor, mira, tengo esta situación, pero yo me voy a amarrar de ti, yo no te voy a soltar, yo sé que tú me vas a ayudar. No retrocedas por nada del mundo, porque de esa manera estarías retrocediendo y deteniendo el plan y el propósito que el Señor tiene para tu vida. Avanza hacia lo que Dios ha dicho de ti, avanza, no importa lo que suceda, porque yo en mi experiencia te puedo decir de que Dios siempre te va a mostrar una salida. Y dice la Biblia también de que Dios no va a permitir una prueba, una carga más difícil de lo que nosotros podamos soportar. Entonces, si Él ha permitido cosas en nuestra vida es porque nosotros podemos soportar. No te detengas, sigue adelante, confía en el Señor, amárrate más de Dios, búscalo más en oración, búscalo más en intimidad. No, haz lo contrario a lo que Satanás te está incitando a hacer. Avanza hacia lo que Dios te ha dicho. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.